El frío del suelo llegó primero. No el frío suave de una mañana cualquiera, sino ese frío que sube desde los pies, atraviesa los tobillos y se instala en algún lugar del pecho donde no tiene ningún derecho a estar. Llevaba demasiado tiempo de pie en ese baño sin moverme. Las 6:15 de un sábado de octubre. Afuera, Bogotá empezaba a despertar con ese ruido sordo y constante que tiene la ciudad cuando todavía no ha decidido del todo ser día. Mis manos estaban planas sobre el borde del lavamanos. Los dedos apretados contra la porcelana como si el suelo pudiera ceder bajo mis pies en cualquier momento. Quizás sí podía. En el estante superior del botiquín, detrás de las pastillas para el dolor de cabeza y un cepillo de dientes que llevaba meses sin usar, había un vaso de agua. Pero el agua no era agua. Era espesa, amarillenta, perturbadoramente turbia, del color de algo que no debería salir nunca de un grifo doméstico. El agua no se pone así sola durante la noche. Eso lo sabía con la certeza pesada de una piedra en el estómago. En el fondo del vaso, apenas visibles a través de esa neblina densa, había dos formas pequeñas. Doradas. Delicadas. Los aretes que Rodrigo había presionado entre mis manos la noche anterior. Me obligué a apartar la mirada. La dirigí al espejo. Y la mujer que me devolvió la mirada era alguien que casi no reconocí. No porque luciera diferente exactamente. Las mismas ojeras, la misma mandíbula tensa, la misma camiseta vieja de la universidad que usaba desde los 20 años. Pero sus ojos tenían la expresión de alguien que acaba de entender algo y todavía está decidiendo qué hacer con esa comprensión. Para entender cómo terminé en ese baño, aferrada a un lavamanos como si el mundo se estuviera desmoronando, necesito volver atrás. Más allá de la cajita de terciopelo azul, más allá del semáforo y del anciano que de alguna manera sabía mi nombre. Necesito volver al principio de todo, a la vida que yo llevaba antes de que nada de esto comenzara. El bus del mediodía no esperaba a nadie. Lo aprendí la primera semana en la firma cuando me quedé un minuto de más en la esquina de la carrera séptima y vi cómo se alejaba sin mí. Desde entonces, nunca llegaba tarde. Ponía el despertador a las 5:40, preparaba el almuerzo la noche anterior y salía con el tiempo exacto, ni un minuto de sobra. Eso era junio de 2024. Eso era mi vida. Trabajaba como contadora en una firma de consultoría financiera pequeña en el centro de Bogotá. 11 personas, moqueta pálida que necesitaba reemplazo desde hacía años y una cafetera que hacía un sonido como si estuviera disculpándose cada vez que preparaba una taza. Mi sueldo alcanzaba, en teoría, hasta que le restabas el arriendo, los servicios, el mercado y la comprensión silenciosa de que estabas cargando con todo sola. Patricia se sentaba 2 escritorios más allá del mío. Era el tipo de persona que nota las cosas, la que te dejaba una barra de cereal en el escritorio sin decir nada si te veía cansada. Me preguntó una vez, en la sala de descanso, si todo estaba bien en casa. Le dije que sí. Asintió despacio, con esa forma que tienen las personas cuando no te creen del todo pero deciden dejarlo pasar. Eso me importó más de lo que ella probablemente supo. El apartamento era de 2 habitaciones en el segundo piso de un edificio de ladrillo en Chapinero. 2.300.000 al mes. Mi nombre en el contrato, mi historial crediticio el que logró la aprobación, mi depósito directo el que lo cubría cada primero de mes. El nombre de Rodrigo también aparecía en el contrato, pero eso era más que nada una formalidad. Él no había tenido trabajo de verdad en más de un año. Quiero ser justa cuando hablo de Rodrigo. Al menos quiero intentarlo. No era cruel. No gritaba, no rompía cosas, no desaparecía durante días. Lo que hacía era más silencioso que todo eso, y en cierta forma más difícil de nombrar. Pasaba los días en el sofá con el computador portátil, desplazándose por redes sociales, viendo vídeos de los que yo nunca preguntaba. Cada pocas semanas conseguía algún trabajo esporádico, ayudaba a un amigo con una mudanza, un día en una bodega. Y lo que ganaba, lo gastaba en sí mismo. Audífonos nuevos, una chaqueta, una cena a la que yo no estaba invitada. Dejé de preguntarle por sus planes en algún momento de enero. No porque me hubiera rendido exactamente, sino porque me cansé de la expresión particular que me daba cuando lo hacía. Paciente, levemente molesto. Como si fuera una niña preguntando cuándo llegarían a un lugar al que él ya había decidido que no irían. Así que dejé de preguntar. Y seguimos viviendo juntos de una forma que parecía un matrimonio si no te acercabas demasiado.
Daniela habría tenido algo que decir sobre todo esto. Siempre lo tenía. Éramos amigas desde la universidad, el tipo de amistad que empezó por compartir un asiento en el bus el primer día de orientación y que nunca terminó del todo. Se mudó a Medellín en la primavera de 2023, siguiendo un ascenso que se merecía y una ciudad de la que siempre había hablado. Le dije que fuera. Lo decía en serio. Pero las llamadas se fueron acortando después de eso. No porque nos quisiéramos menos, sino porque la vida tiene una manera de llenar los espacios entre las personas cuando hay distancia de por medio. Había una tarde de junio en que llamó mientras yo iba en el bus de vuelta a casa. Presioné el teléfono contra mi oreja y observé a una mujer al otro lado del pasillo consolando a un niño pequeño que había tirado su jugo. Daniela preguntó cómo iban las cosas. Bien, dije. Igual que siempre. Vi el líquido extenderse por el piso. Ella está construyendo algo, pensé, y sentí el peso del contraste sin terminar la frase. Hablamos 12 minutos y cuando colgamos me quedé mirando por la ventana el resto del trayecto. Esa era la forma de mis días en junio. Trabajo, bus, apartamento, silencio. Un marido que llenaba las habitaciones sin llenar el espacio. Una amiga que quería pero a la que ya no podía alcanzar del mismo modo. Una vida que había armado pieza por pieza y de la que apenas empezaba a sospechar que no encajaba como había planeado. Por las noches, caí en una rutina sin quererlo. Cena, lavar los platos, un poco de lectura, cama. Rodrigo se quedaba despierto. Podía ver la luz azul que salía por debajo de la puerta del estudio cuando pasaba por el corredor. El resplandor de algo que yo no veía, constante y quieto. No sabía qué hacía ahí dentro durante todas esas noches. Por entonces me decía a mí misma que no importaba. Lo escuché antes de verlo. El corredor de nuestro apartamento tenía un olor particular en las noches ordinarias. Limpiador de pisos, un rastro de lo que Marlene, 2 puertas más allá, hubiera cocinado para la cena. El leve olor a humedad de un edificio más viejo de lo que parecía. Lo había recorrido tantas veces que lo procesaba como ruido de fondo. Automáticamente, sin atención. Ese viernes de septiembre, el olor me golpeó antes de llegar a la puerta. Algo más pesado, deliberado, el tipo de fragancia que se anuncia a sí misma, que ocupa el espacio de una habitación antes de que lo ocupe la persona que la lleva. Me detuve un momento en el corredor, con la llave en la mano, y lo registré de la manera en que registras un sonido que no pertenece ahí. No con alarma, todavía no. Solo con ese pequeño ajuste interior que dice que algo aquí no es igual que ayer. Estuve 2 segundos completos parada antes de meter la llave en la cerradura. Rodrigo estaba de pie en la entrada. No sentado en el sofá, no frente al computador, no en la cocina. De pie, de la manera en que se paran las personas cuando han estado esperando y quieren que lo sepas. Llevaba la camisa azul marino, todavía con las marcas de los dobleces del empaque visibles en las mangas. Se había afeitado, no el rasurado de 2 días de siempre, sino uno cuidadoso, meticuloso, que le dejaba la cara lisa de una forma que lo hacía parecer más joven y de algún modo menos familiar. Sonreía, abierto, cálido, una sonrisa que no le había visto en casi 2 años. «Hola», dijo. «Llegas justo a tiempo». No supe para qué llegaba justo a tiempo. Dejé mi bolso junto a la puerta y dije hola de vuelta, porque esa era la palabra que el momento pedía. Y yo era muy buena para entonces en darle a los momentos lo que pedían sin revelar nada más. Lo miré de la manera en que lo había estado mirando durante 3 meses. No la mirada superficial de alguien que sigue los movimientos de una conversación, sino la segunda capa de atención que hay debajo. La que había estado corriendo en silencio desde junio, catalogando todo. La camisa, el afeitado, el perfume que no era el suyo, la sonrisa demasiado ancha y demasiado preparada. «Te traje algo», dijo. Sacó una cajita del mueble de la entrada. Pequeña, cuadrada, envuelta en terciopelo azul. El tipo de caja en la que viene la joyería cuando alguien quiere que el contenedor haga parte del trabajo. Me la extendió con las 2 manos. Su sonrisa no se había movido. La tomé. Adentro, anidado en un pliegue de satén blanco, había un par de aretes. Aretes colgantes de cadena fina que descendían desde un pequeño disco en la parte superior, terminando en un elemento levemente más grande que atrapaba la luz cuando incliné la caja. Eran delicados de la manera en que lo son las cosas caras. La cadena era fina, casi transparente, pero el pasador, la parte que atravesaría el lóbulo,
Era más grueso de lo que habría esperado, más pesado que el resto. Había una desproporción ahí que registré sin nombrarla del todo, de la manera en que registras algo ligeramente incorrecto en una fotografía antes de poder identificar que está mal. Giré la caja levemente en mis manos, dejando que la luz del corredor se moviera sobre el metal. «Póntelos», dijo Rodrigo. Se había acercado un poco. «Vamos. Quiero ver cómo te quedan». Y noté a dónde fueron sus ojos cuando dijo eso. No a mi cara, no a mis ojos. Directamente a mis orejas. Una atención fija y específica que duró apenas un segundo antes de que se corrigiera y volviera a mirarme, todavía sonriendo. Pero yo ya lo había visto. Cuando tu marido te regale aretes, no te los pongas. La voz llegó con tal claridad que fue casi física. La voz pausada y grave de don Ernesto en la esquina, 3 semanas atrás, cortando directo a través de la luz cálida del apartamento y el olor al perfume de Rodrigo y la presentación cuidadosa de la cajita azul. Sumérgelos en un vaso de agua tibia durante la noche. Déjalos hasta la mañana. Miré los aretes. Miré a Rodrigo. Sonreí. Fue la sonrisa más deliberada que había producido jamás. Construida desde afuera y colocada cuidadosamente en mi cara de la manera en que pones algo frágil sobre una superficie inestable. Mi pecho estaba haciendo algo complicado que no dejé llegar a mi expresión. Son preciosos, dije. Me encantan. Póntelos, repitió, más ligero esta vez, casi casual. Pero la repetición importaba. La palabra de nuevo importaba. Quiero, dije, y mantuve la voz tranquila, las manos estables, la sonrisa exactamente donde la había puesto. Pero todavía estoy en ropa de trabajo y tengo el pelo hecho un desastre. Me los pondré el lunes en la oficina. Así les hago justicia de verdad. Se merecen un atuendo de verdad, no esto. Me señalé a mí misma con una pequeña risa autodespreciativa. La clase de risa que dice soy modesta, no evasiva. La que cierra un tema sin parecer que lo cierra. Rodrigo sostuvo mi mirada un momento que duró un latido más de lo cómodo. Su expresión no cambió. Luego asintió. Sí, tiene sentido. Y se dirigió a la cocina, dijo algo sobre haber pedido comida, me preguntó si tenía hambre. Dije que sí. Nos sentamos frente a frente en la mesa de la cocina, con los recipientes de comida para llevar entre nosotros, y hablamos de la manera en que habíamos hablado durante meses. Conversación superficial, la clase que llena un cuarto sin llenar el silencio que hay debajo. Él mencionó algo que había visto en Internet. Yo hice una pregunta sobre cuya respuesta no me importaba nada. Él se rió una vez de algo que dije. Yo me reí de vuelta en el momento correcto. Ambos actuábamos, pero la audiencia era diferente. Él actuaba para una esposa que no sospechaba nada. Yo actuaba para un marido que no podía saber cuánto había entendido ya. Me llené el vaso de agua 2 veces porque se me seguía secando la boca. Moví la comida por el plato y comí aproximadamente la mitad. Dije las cosas que la cena requería que se dijeran, y sonreí cuando sonreír era necesario, y ni una sola vez dejé que mis ojos fueran hacia el mueble de la entrada donde estaba la cajita azul, exactamente donde la había dejado. Después de cenar, mientras Rodrigo estaba en la otra habitación, volví a la entrada sola. Tomé la caja. La abrí y los miré de nuevo en la penumbra del corredor, la cadena fina, el leve brillo del oro, el pasador más grueso que el resto de la pieza justificaba. Pensé en la voz de don Ernesto. Pensé en el semáforo de la calle 82 y las hojas amarillas y la manera en que había desaparecido entre la gente antes de que yo pudiera hacerle una sola pregunta de seguimiento. Pensé en el hecho de que había sabido mi nombre antes de que yo le dijera nada. Pensé que si se equivocaba, lo peor que podía pasar era sentirme tonta a la mañana siguiente. Pensé que si tenía razón. No terminé ese pensamiento. Eran preciosos. Parecían completamente inofensivos. Pero mis manos no dejaban de temblar. Pero para entender cómo había llegado a ese momento, tenía que ir más atrás. Mucho antes. A cuando algo empezó a cambiar y yo elegí no mirarlo de frente. Empezó con las salidas nocturnas. Rodrigo siempre había sido de quedarse en casa, el tipo de hombre que se quejaba del tráfico y pedía domicilio en lugar de conducir 2 kilómetros para cenar. Así que cuando empezó a salir 2 o 3 noches por semana, lo noté. No en voz alta. Solo de la manera en que notas que una bombilla parpadea. Una vez la ignoras. 2 veces tomas nota mental. A la tercera,
Esa nota se ha convertido en algo más pesado que sigues doblando en cuadrados más pequeños, esperando que quepa en algún sitio donde no ocupe espacio. Nunca daba una explicación completa. Alrededor de las 8 o las 8:30, cerraba el computador, desaparecía al cuarto unos minutos y volvía con una camisa limpia. Voy a salir. Eso era todo lo que decía. A veces ni eso. Solo el sonido de las llaves, el clic de la puerta, y luego el apartamento haciendo lo que siempre hacía cuando él se iba. Asentándose en un silencio que se sentía menos como paz y más como respiración contenida. El perfume fue lo primero específico que noté. No el olor a madera que yo le había regalado años atrás, el frasco que seguía en el estante del baño, más de la mitad lleno, sin usarse. Algo diferente, más considerado, el tipo de aroma que una persona elige con cuidado. Lo capté una noche cuando se inclinó sobre mí en la cocina para alcanzar algo del armario superior, y sentí que mi mente hacía un pequeño cálculo involuntario antes de que pudiera detenerlo. Después de eso, empecé a ver las otras cosas que había estado sin ver. Su teléfono siempre boca abajo sobre la mesa de centro. Llevado al baño cuando se duchaba. Equilibrado al borde del lavamanos de una manera que pretendía parecer descuidada pero no lo era. Metido bajo su muslo en el sofá con una casualidad tan deliberada que se anunciaba a sí misma. Yo sé la diferencia entre alguien que pone un teléfono y alguien que lo posiciona. El ángulo es diferente. La quietud después es diferente. Vi todo eso. No dije nada. Lo que lo hacía más extraño eran las noches buenas. Una vez por semana más o menos, Rodrigo llegaba a casa con un estado de ánimo que no encajaba, demasiado brillante, demasiado cálido, como una lámpara con el voltaje subido levemente más allá de lo que el cuarto pedía. En esas noches, se detenía en algún sitio de camino y traía comida, recipientes alineados en el mesón con un cuidado deliberado, todo organizado como si la presentación importara. Preguntaba cómo me había ido el día, si estaba cansada, si el trabajo había sido difícil. Preguntas pequeñas entregadas con una atención que debería haber parecido amabilidad, pero que aterrizaba en cambio como algo representado para una audiencia de uno. Lo observaba esas noches con más cuidado que las otras. El calor que llegaba con los recipientes y desaparecía antes de la mañana siguiente. Me acordé de algo que Hortensia me había dicho una vez, años atrás, en la terraza de su casa en la finca de Guatapé. Estábamos viendo una garza moverse por la orilla del lago, lenta y deliberada, y ella lo dijo tan quedito que casi no lo registré. Cuando alguien se vuelve inusualmente amable de la nada, pregúntate qué necesita de ti. Yo era joven cuando lo dijo. Lo guardé sin entenderlo del todo. De pie en mi propia cocina en julio de 2024, mirando a Rodrigo ordenar recipientes con demasiada intención, lo entendí completamente. Necesitaba algo. Siempre había necesitado algo. Mis ingresos, mi crédito, mi nombre en el contrato del apartamento que yo pagaba. Pero esto se sentía diferente. La atención no era afecto. Era posicionamiento. Todavía no le pregunté nada. Quiero ser clara sobre por qué. No era debilidad, o no solo debilidad. Era un tipo particular de agotamiento que había estado acumulándose durante tanto tiempo que había empezado a sentirse como un rasgo de personalidad. El matrimonio llevaba funcionando por debajo del vacío desde al menos el año en que murió Hortensia. Compartíamos un espacio y un conjunto de rutinas y poco más. Habíamos dejado de hablar del futuro en algún momento del camino, no en una sola conversación, no con ningún tipo de resolución, solo un gradual acuerdo mutuo de dejar de mencionarlo. Como cuando dejas de mencionar una gotera en el techo una vez que has aceptado que nadie la va a arreglar. Hacerle la pregunta en voz alta, ¿dónde vas? ¿Qué es eso en tu cuello? ¿En quién te estás convirtiendo cuando sales de este apartamento? Significaría reconocer que lo que había estado observando caerse a pedazos en silencio se había caído a pedazos de verdad. Y nombrar una cosa la cambia. Una vez que se dice, existe de manera diferente. Requiere una respuesta. Requiere una decisión. Y yo no estaba lista para tomar esa decisión. Patricia me preguntó en agosto, en la sala de descanso, si todo estaba bien. Dije que sí, igual que siempre. Me miró de la manera en que siempre lo hacía, paciente, sin presionar, con la expresión de alguien que ha aprendido que lo más útil que puedes ofrecerle a una persona es espacio. Lo agradecí. También estaba usando su paciencia como sustituto de la honestidad. Y en algún lugar dentro de mí lo sabía. Daniela llamó esa misma semana.
Hablamos de su nueva ciudad, un sendero que había encontrado cerca de Medellín, una situación laboral que parecía ir en la dirección correcta. Su voz tenía esa energía particular de alguien cuya vida está ganando impulso. Ella preguntó por Rodrigo y yo dije igual que siempre. Lo cual era completamente preciso y al mismo tiempo no era preciso para nada. Ella sabía la diferencia. Lo dejó pasar de todas formas. Agosto terminó. Llegó septiembre. Rodrigo siguió saliendo. Yo seguí sin preguntar. La ciudad tenía una textura diferente en las tardes. Había caminado el trecho entre mi edificio de oficinas y la parada del bus cientos de veces, suficientes para que mis pies conocieran la ruta sin consultarle al cerebro. Conocía cada junta irregular del andén. Sabía qué esquina olía a humo y cuál a la cocina del restaurante de comida árabe. Sabía que el semáforo en la calle 82 tardaba más de lo necesario. Lo suficiente para que la mayoría de la gente ya hubiera cruzado y estuviera a mitad de cuadra antes de que terminara la cuenta regresiva. Ese miércoles de mediados de septiembre, casi no lo vi. Estaba de pie en el borde del andén, no del todo en la acera, no del todo en la calle, de la manera en que se para una persona que ha tomado una decisión y está trabajando para seguirla. Era delgado, de unos 70 y tantos años, con ese tipo de marco que sugería que en algún momento había sido un hombre más alto y que llevaba años volviendo a una versión más pequeña de sí mismo. Usaba una chaqueta de terciopelo gris, de esas con pequeños botones forrados en el frente, gastada en los puños de la manera en que se gasta la tela cuando ha sido lavada y manipulada muchas veces durante muchos años. Miraba el semáforo con una expresión que no era confusión ni miedo, solo consideración, como si calculara algo. Casi seguí caminando. No sé exactamente qué me hizo detenerme. Quizás un hábito. Hortensia siempre se detenía. Se habría detenido sin pensarlo 2 veces. Y en algún momento del camino yo le había tomado eso, de la misma manera que le había tomado su preferencia por el café cargado y su desconfianza de todo lo que parecía demasiado fácil. Me puse a su lado. ¿Le ayudo a cruzar? Se volvió a mirarme. Tenía los ojos de un gris azulado, del tipo que cambia según la luz, y agudos de una manera que no correspondía a su postura. No afilados como sospecha, afilados como atención, como alguien que había estado observando el mundo cuidadosamente durante muchísimo tiempo y había dejado de sorprenderse con la mayoría de él. Sería muy amable de su parte, dijo. Su voz era tranquila, sin prisas, con un leve ronquido en los bordes. El semáforo cambió. Le ofrecí el brazo y lo tomó. Su agarre más ligero de lo que esperaba, pero seguro, el agarre de alguien que sabe exactamente cuánto necesita y no toma más. Íbamos por la mitad de la calle cuando se detuvo. No por el tráfico, no por nada en el camino. Simplemente dejó de caminar, giró la cabeza y me miró directamente. Y la calidad de su atención cambió por completo. La precaución periférica de un anciano navegando un cruce se convirtió en algo diferente, algo enfocado e inmóvil, y tuve la repentina sensación desorientadora de que esto era lo que había estado esperando hacer. Valentina, dijo. El sonido de mi nombre en su boca me detuvo completamente. Cuando tu marido te regale aretes, dijo, la voz baja pero clara bajo el ruido ambiente del cruce, no te los pongas. Sumérgelos en un vaso de agua tibia durante la noche. Déjalos hasta la mañana. Me sostuvo la mirada sin pestañear. ¿Entiendes lo que te digo? El semáforo seguía en verde. Detrás de nosotros, un carro había aminorado. ¿Cómo sabe usted mi nombre? Mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. No respondió a eso. Preguntó en cambio, ¿confías en mí? No dije que sí. No dije que no. No creo que dijera nada en absoluto. Y entonces se volvió hacia adelante y reanudó la marcha al mismo paso cuidadoso. Llegamos a la acera del otro lado. Lo estabilicé en el pequeño escalón. Me soltó el brazo con un leve asentimiento, del tipo que funciona como gracias y adiós a la vez. Y luego se adentró en la corriente de la tarde. La chaqueta de terciopelo gris desapareciendo entre una mujer con carrito de bebé y 2 hombres con overoles. En segundos, simplemente ya no estaba. Me di vuelta. Escudriñé el cruce, el separador, la acera de enfrente. Una ráfaga de viento movió un puñado de hojas amarillas sobre el pavimento. No había rastro de él. Me quedé parada allí un momento más del que tenía sentido. Un hombre con uniforme de mensajería me rodeó con una mirada breve e impaciente. La ciudad continuó a su ritmo habitual,
completamente indiferente al hecho de que algo acababa de cambiar de una manera que no podía explicar. Había sabido mi nombre. De eso estaba completamente segura. No una suposición, no una palabra mal escuchada. Me había dicho Valentina de la manera en que dices el nombre de alguien cuando ya lo conoces. No como pregunta, no como saludo. Como dato. Caminé a la parada. Encontré un asiento en el bus y observé Bogotá pasar por la ventana de la manera en que siempre lo hacía. Y me dije a mí misma que no era nada. Un encuentro extraño, un anciano que quizás había escuchado algo o me había confundido con alguien. Me lo dije durante todo el trayecto de regreso a casa. Pero no podía dejar de escucharlo. Valentina. Había dicho mi nombre y yo nunca había visto a ese hombre en toda mi vida. Los ronquidos empezaron cerca de las 10:30. Rodrigo siempre había sido un dormilón profundo, de los que se quedan inconscientes en minutos y así se quedan sin importar lo que pase alrededor. Escuchando el ritmo constante que venía a través de la pared del cuarto, pensé que sonaba como alguien que no tenía nada en la conciencia que lo mantuviera despierto. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina en la oscuridad. No oscuridad completa, la pequeña luz sobre la estufa estaba encendida, la que dejábamos prendida por costumbre, proyectando un resplandor ámbar bajo sobre el mesón y el borde de la mesa. Suficiente luz para ver, no la suficiente para sentirse del todo presente en nada. La cajita de terciopelo azul estaba frente a mí, cerrada. El vaso de agua estaba al lado. Uno de los vasos gruesos del armario de arriba de la cocina, lleno de agua tibia del grifo. Lo había llenado 20 minutos atrás. Llevaba sentada aquí desde entonces. Estaba teniendo una discusión conmigo misma y ninguno de los dos lados estaba ganando. Es un desconocido, decía la parte razonable de mi cerebro. Lo ayudaste a cruzar la calle. No sabes nada de él. La gente escucha nombres, los confunde, hace suposiciones afortunadas. No hay ninguna base racional para lo que estás considerando hacer. Y entonces la otra parte, más callada pero más persistente. Rodrigo llevaba una camisa nueva. Se afeitó meticulosamente. Olía al gusto de alguien más. Te miró las orejas, no la cara. Te lo pidió 2 veces. Tomé la caja y la abrí. Los aretes atraparon la luz ámbar de la misma manera en que habían atrapado la luz del corredor antes, ese mismo brillo fino, la cadena delgada, el elemento en la parte inferior que se movía levemente cuando inclinaba la caja. Eran genuinamente preciosos. Esa era la parte que hacía más difícil sostener todo en la mente a la vez, que algo pudiera ser precioso y también ser lo que temías. Levanté uno de los aretes entre el pulgar y el índice y lo sostuve hacia la luz. El pasador era más grueso de lo necesario. Lo había notado cuando Rodrigo abrió la caja por primera vez, y lo notaba de nuevo ahora, con más deliberación. El pasador de un arete colgante existe solo para atravesar el lóbulo y sostener la pieza en su lugar. Debería ser la parte más delgada del diseño, la más funcional, la menos visible. Este tenía un peso que el resto del arete no justificaba. Una densidad que no correspondía a la delicadeza de la cadena de arriba. No podría decirte exactamente qué estaba mirando. No soy joyera. No tengo el vocabulario para eso. Solo tenía la sensación de que las proporciones estaban levemente mal, de la manera en que una frase puede ser gramaticalmente correcta y seguir sonando incorrecta para alguien que lee suficiente. Puse el primer arete sobre la mesa. Tomé el segundo y lo miré igual. Mismo peso, misma desproporción en el pasador. Me quedé con los dos en la palma abierta durante un momento largo. Luego los levanté uno a uno y los dejé caer en el vaso de agua. Casi no hicieron sonido al entrar. Solo la leve ruptura de una superficie. 2 pequeñas ondas que se expandieron desde el centro y se disolvieron antes de llegar a los lados del vaso. Los aretes se asentaron en el fondo, la cadena enrollándose suavemente, el pasador apuntando hacia arriba en un ángulo ligero. El agua era transparente. Todo se veía exactamente como debía verse. Cubrí el vaso con un plato pequeño del escurridor, el de borde azul que había sido de Hortensia, que yo había traído de la finca sin pensar demasiado en por qué, y lo llevé con cuidado al baño. Abrí el botiquín y puse el vaso en el estante de atrás, detrás del ibuprofeno y la caja de curitas, donde no fuera visible de un vistazo. Cerré la puerta del botiquín. Me quedé un momento ante el lavamanos del baño mirándome en el espejo. Mi cara se veía como siempre se veía a esa hora, cansada alrededor de los ojos, el pelo recogido,
la expresión particular de un viernes largo al final de la semana. No me veía como una mujer que estaba haciendo algo significativo. Me veía como una mujer que se había lavado los dientes y estaba a punto de acostarse. Quizás era eso todo lo que era. Apagué la luz del baño y volví al cuarto. Rodrigo seguía de su lado, respirando profundo, un brazo sobre la almohada. Me deslicé al mío sin molestarlo y me quedé mirando el techo en la oscuridad. Me lo dije a mí misma. Si el agua seguía transparente en la mañana, sacaría los aretes del vaso y los secaría y me los pondría para ir a trabajar el lunes y me sentiría levemente ridícula por todo esto. Le debería algo parecido a una disculpa a un desconocido que nunca volvería a ver. Casi me lo creí. Me desperté a las 5:58 sin despertador. El cuarto todavía estaba oscuro. Rodrigo estaba a mi lado respirando en el ritmo lento de alguien sin nada urgente presionando su sueño. Me quedé quieta un momento con los ojos abiertos, consciente del vaso que estaba en el botiquín, de la manera en que eres consciente de algo sin resolver, presente aunque no lo estés mirando. Luego me levanté. Me moví con cuidado por el cuarto, evitando las 2 tablas del suelo que conocía de memoria, y cerré la puerta detrás de mí sin dejar que el pestillo hiciera clic. El corredor estaba oscuro y frío. La luz de la estufa seguía encendida en la cocina, el mismo ámbar bajo que yo había dejado ardiendo la noche anterior. Pasé junto a ella sin detenerme y fui directamente al baño. Cerré el seguro. Durante un momento me quedé simplemente así, con la espalda contra la puerta, las manos a los lados, respirando. Luego abrí el botiquín. El vaso estaba exactamente donde lo había dejado. El platito puesto encima, sin moverse. Lo levanté con las 2 manos y lo llevé a la ventana estrecha sobre el sanitario, la que da al oriente y recibe la primera luz de la mañana antes de que el resto del apartamento despierte. Afuera el cielo era gris pálido, el sol todavía sin terminar de llegar. Levanté el vaso hacia esa luz tenue y temprana. Me había pasado la mayor parte de la noche diciéndome que el agua seguiría transparente. No era transparente. El color me detuvo antes de que nada más lo hiciera. Un amarillo oscuro y turbio, no ligeramente distinto, no levemente nublado, sino completamente descolorido de la manera en que se ve el agua cuando algo se ha disuelto dentro de ella que nunca debió estar ahí. Denso en el fondo, difuminándose hacia arriba en un gradiente lento hacia la superficie. Cuando incliné el vaso una fracción, el líquido se movió con una pesadez que el agua limpia no tiene. Se adhería al interior del vaso en una capa fina antes de deslizarse lentamente hacia abajo. Me quedé allí sosteniéndolo y me forcé a seguir mirando en lugar de bajarlo. Acerqué el vaso a la ventana y miré los aretes reposando en el fondo. Las cadenas se habían asentado igual que la noche anterior, sueltas, enrolladas suavemente contra el vidrio, pero los pasadores habían cambiado. En el primer arete había una separación a lo largo del costado del pasador, una línea que corría en sentido longitudinal, donde algo se había abierto durante la noche. No era una grieta, no era daño por el agua. Era una costura, un canal construido deliberadamente, preciso e intencional, que había liberado lo que había dentro, sellado ahí, hacia el calor circundante durante horas. El segundo arete era igual. La misma costura, la misma construcción cuidadosa, el residuo todavía dispersándose en hilos lentos cerca del fondo, atrapando la luz pálida de una manera que parecía casi delicada, casi hermosa. Eso era lo más malo de todo. Dejé el vaso sobre el borde del lavamanos y puse las 2 manos sobre el borde de la palangana. El pasador había sido construido para presionarse contra la piel. Mi piel. El tejido fino detrás del lóbulo de la oreja, donde la superficie está cerca de todo lo que hay debajo y el calor del cuerpo es constante y estable. Habría estado ahí todo el día, en el bus de camino a la oficina, en mi escritorio, durante 8 horas de trabajo, en el bus de regreso por la tarde, presionando, calentando, liberando el compuesto dentro de él lentamente y continuamente contra el lugar exacto donde el cuerpo absorbe las cosas con más facilidad. Alguien había entendido eso. Alguien había entendido la ubicación específica, la piel fina, los vasos cerca de la superficie, y había diseñado un mecanismo alrededor de ese conocimiento, lo había llenado con cuidado, lo había puesto en una cajita de terciopelo azul y lo había extendido por un corredor con una sonrisa amplia y las 2 manos abiertas y había dicho vamos, póntelos. 2 veces. Mi marido había hecho eso. Me quedé ante el lavamanos respirando y no me permití desmoronarme porque él estaba a 20 pasos al otro lado de una pared y necesitaba que todas las partes de mi mente trabajaran en la misma dirección. Necesitaba pensar más allá del minuto siguiente,
más allá de la hora siguiente, más allá de la versión de esa mañana que había imaginado mientras todavía estaba acostada en la oscuridad a su lado. Necesitaba un plan, o al menos el comienzo de uno. Tenía quizás 60 segundos antes de que el silencio en el apartamento empezara a significar algo. Los 3 golpes llegaron sin aviso. 3 toques suaves en la puerta del baño. No impacientes, no urgentes. Casuales, del tipo que hace una persona cuando simplemente está verificando algo que espera encontrar en orden. Y luego su voz, pareja y sin el ronquido que la mañana temprana debería haberle dejado. Valentina, ¿estás bien ahí adentro? Levanté la vista al espejo sobre el lavamanos. Mi cara me devolvió la mirada, pálida, muy quieta, la cara de alguien a quien acaban de entregar algo que no puede soltar. La sostuve 2 segundos. Luego la convertí en otra cosa, algo neutral, algo que le pertenecía a una mujer que llevaba adelante un sábado ordinario, no diferente de ningún otro. Pensé en lo que estaba sobre el borde del lavamanos detrás de mí. Pensé en lo que significaba. Estoy bien, dije. Solo arreglándome. Mi voz salió completamente firme. No la reconocí como mía. Tenía 30 segundos para decidir qué hacer a continuación. Abrí la puerta del baño. Rodrigo estaba de pie en el corredor con una taza de café en una mano, el hombro apoyado en la pared en un ángulo que parecía casual pero no lo era, el ángulo de alguien que se había posicionado ahí y luego se había acomodado para que no pareciera que lo había hecho. Miraba la puerta del baño. No la cocina, no su teléfono, no el punto medio de la pared, como mira la gente cuando simplemente espera. La puerta. Buenos días, dijo. Buenos días, respondí. Pasé a su lado hacia el cuarto para vestirme, y sentí sus ojos seguirme de la manera en que sientes una corriente de aire, sin verla, solo consciente de la dirección de donde viene. Desayunamos en la mesa de la cocina 20 minutos después. Rodrigo había hecho huevos, algo que hacía de vez en cuando los fines de semana cuando estaba de cierto estado de ánimo. El calor doméstico superficial que había aprendido durante los últimos meses a leer como representación más que como impulso. Puso un plato frente a mí sin que se lo pidiera. Rellenó mi café. Me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí. Le pregunté si él. Dijo que sí. Comimos. Afuera de la ventana de la cocina, Bogotá hacía lo que hacía los sábados en la mañana. El perro de un vecino en algún lugar de abajo. El ritmo distante de una podadora arrancando 2 calles más allá. La calidad particular de la luz del fin de semana que caía de manera diferente a la de los días de semana, más lenta y menos propositiva. Bajo cualquier otra circunstancia, habría sido ordinario. Eran los 30 minutos de apariencia más ordinaria de mi vida. Lo observé todo el tiempo. No abiertamente. No lo estaba mirando fijamente, no rastreando sus movimientos de ninguna manera que él pudiera haber nombrado. Pero estaba observando. Cada vez que alcanzaba su taza, observaba sus manos. Cada vez que miraba por la ventana, observaba el ángulo de su mandíbula. Preguntó por los aretes a mitad del desayuno. ¿Los pusiste en un lugar seguro? Lo dijo ligeramente, de manera conversacional, como preguntas algo sobre lo que tienes una leve preocupación. El oro de verdad se raya fácil. No quieres que estén sueltos en un cajón. Lo miré desde el otro lado de la mesa. Están en la caja, dije, en el cajón de arriba del tocador. Asintió con un pequeño gesto satisfecho, del tipo que cierra un tema, y volvió a mirar su plato. Pensé en la bolsa Ziploc que todavía no había empacado. Pensé en el laboratorio. Pensé en la manera en que había dicho oro de verdad con un énfasis particular, el de alguien que había pagado mucho por algo y esperaba una rentabilidad. Estaba pensando en ponérmelos para salir a cenar este fin de semana, dije. Si vamos a algún sitio bueno. Sí, dijo, eso estaría bien. Me sonrió, cálido, fácil, la sonrisa de la noche anterior, y tomó un sorbo de café. Le sonreí de vuelta. Estaba mejorando en eso. Después del desayuno le dije que iba a vestirme y salir al éxito antes de que se llenara. Él ya se estaba moviendo hacia el sofá, portátil abierto, acomodándose en la parte central y sin forma de su sábado de la manera en que siempre lo hacía. Dijo, tráeme de esas galletas que me gustan, sin levantar la vista. Le dije que sí. En el cuarto me moví rápido y en silencio. Del fondo del estante del closet, detrás de una pila de carpetas viejas de trabajo,
Saqué 2 bolsas Ziploc grandes que había tenido la presencia de ánimo de tomar del cajón de la cocina la noche anterior después de que Rodrigo se quedara dormido. Fui al baño, levanté el vaso con cuidado del borde del lavamanos donde lo había dejado y lo sellé dentro de la primera bolsa, luego puse esa bolsa dentro de la segunda y presioné el cierre a lo largo de cada centímetro. Envolví todo en una capa de toallas de papel, no por aislamiento, solo para que pareciera nada en particular, y lo puse en el fondo de la tula marrón vieja que usaba para las compras. Me cambié de ropa, jeans y suéter. Me recogí el pelo. Me revisé en el espejo una vez, no por vanidad, solo para confirmar que mi cara se veía como necesitaba verse, lo cual era sin llamar la atención. Luego volví a la sala. Rodrigo estaba en el sofá, audífonos a medio poner, algo sonando en el computador que no intenté ver. Tomé mis llaves del gancho junto a la puerta, y me incliné y presioné mis labios contra su mejilla. Hizo un pequeño sonido de reconocimiento sin levantar los ojos de la pantalla. Me enderecé. Me quedé ahí apenas un momento, un latido, quizás 2, sosteniendo la tula marrón contra mi costado. No sabía por qué lo había besado. Hábito, quizás. El cuerpo siguiendo un movimiento que la mente ya había dejado atrás. O quizás era otra cosa. Una especie de despedida de algo que ya había terminado mucho antes de esta mañana. Algo que había estado fingiendo que seguía vivo por agotamiento o terquedad o la simple incapacidad humana de admitir que algo que elegiste no era lo que creías. Salí por la puerta principal. El laboratorio de análisis de aguas de la Secretaría Distrital de Salud quedaba en la carrera 30, a unos 15 minutos de Chapinero sin tráfico. Un sábado por la mañana eran cerca de 12. El hombre en el mostrador de recepción no levantó la vista cuando tomó la bolsa. La puso en la balanza, escribió algo, imprimió una etiqueta de código de barras y la pegó en el exterior de la bolsa exterior con el pulgar plano. Deslizó un formulario por el mostrador y señaló 3 líneas que necesitaban mi firma. Firmé. Me arrancó la parte de abajo y me la devolvió, un recibo pequeño con un número de caso impreso en la esquina. 12 a 15 días hábiles, dijo, ya alcanzando lo siguiente sobre el mostrador. Doblé el recibo y lo puse en mi billetera detrás de la tarjeta de la biblioteca, donde no lo vería cada vez que la abriera. Luego volví al parqueadero, me subí al carro y me quedé sentada allí unos minutos sin arrancar. 12 a 15 días hábiles. Tenía que volver a casa y ser esposa durante casi 3 semanas. Arranqué y conduje de vuelta a Chapinero. Los primeros 2 días fueron sábado y domingo, lo cual tenía su propia dificultad particular. Los días de semana tenían estructura. La alarma, el bus, la oficina, el trayecto de vuelta, todo un andamiaje que sostenía las horas en su lugar. Los fines de semana no tenían andamiaje, solo los dos en el apartamento moviéndonos uno alrededor del otro de la manera en que lo habíamos estado haciendo durante meses, excepto que ahora cada momento ordinario tenía una segunda capa debajo que solo yo podía ver. El sábado por la noche Rodrigo propuso salir a cenar. Mencionó un lugar en la zona rosa que había querido probar. Dijo que estaría bien hacer algo. Lo dijo casualmente. Ponte los aretes, agregó. Es un sitio suficientemente bueno. Dije que me habían molestado las orejas un poco de sensibilidad, probablemente por el par barato que había usado la semana pasada. Me toqué brevemente el lóbulo, de la manera en que lo hace una persona cuando algo le duele de verdad, y lo vi absorber la excusa. Claro, dijo. En otra ocasión. Salimos a cenar. Nos sentamos frente a frente en una mesa junto a la ventana y él pidió una copa y yo pedí agua y hablamos de cosas que ahora no podría reconstruir del todo. Algo sobre un conocido mutuo. Algo sobre una serie de televisión. El relleno conversacional fácil que producen 2 personas cuando se han quedado sin el tipo real. Él se rió de algo que dijo el mesero. Yo me reí en los momentos correctos. Los dos actuábamos, pero solo uno de nosotros sabía que el otro también lo hacía. Pedí el salmón. Lo moví por el plato y comí aproximadamente la mitad. Para el miércoles, el día 5, dormía en pedazos. 1 hora, a veces 2, y luego despierta en la oscuridad con la mente corriendo el mismo bucle que había estado corriendo desde el sábado por la mañana. El laboratorio, el recibo en mi billetera, el compuesto dispersándose en esa agua amarilla. Rodrigo respirando a mi lado, lento e imperturbable. Patricia lo captó en la oficina esa tarde, en la sala de descanso mientras las dos esperábamos que la cafetera terminara su ciclo. Te ves como si no hubieras dormido en días, mi amor.
Lo dijo en voz baja, sin drama, de la manera en que Patricia decía la mayoría de las cosas, directa pero amable, dejando espacio para lo que yo quisiera hacer con ello. No he dormido muy bien, dije. Solo una de esas épocas. Me miró un momento con esa expresión suya, paciente, sin presionar, dándome espacio. Está bien, dijo. Aquí estoy si necesitas algo. Asentí y me llevé el café al escritorio. Esa noche casi llamé a Daniela. Llegué a abrir su nombre en el teléfono y me quedé sosteniéndolo durante un minuto completo pensando en qué le diría siquiera. Creo que algo está muy mal con mi marido. Creo que los aretes que me regaló están diseñados para hacerme daño. Entregué una muestra de agua a un laboratorio y he estado fingiendo que todo es normal durante 5 días. No encontré la versión de eso que sonara como algo que se le dice a otra persona en voz alta. Puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche y miré el techo hasta quedarme dormida. El día 8 era lunes. Estaba en la cocina preparando café para ir al trabajo cuando Rodrigo se me acercó por detrás. Puso una mano en mi hombro, el izquierdo, su toque suave y tranquilo, y se quedó ahí un momento. Últimamente te ves muy agotada, dijo. Su voz era blanda, preocupada, casi la clase de preocupación que habría sonado como cuidado si la hubiera escuchado 4 meses atrás. Deberías cuidarte más. Mantuve las manos sobre el mesón. Mantuve los ojos en la cafetera. Lo sé, dije. El trabajo ha estado muy demandante. Me dio un breve apretón en el hombro y se alejó hacia la mesa. Me quedé ante el mesón después de que se sentara, respirando lentamente a través del frío que me había atravesado desde el hombro hacia abajo. El frío que no tenía nada que ver con la temperatura en la cocina y todo que ver con lo que había entendido que quería decir. Últimamente te ves muy agotada, no era una preocupación. Era una medición. Estaba verificando algo. Me serví el café y me senté frente a él y comí el desayuno y dije las cosas que el desayuno requería que se dijeran. El día 10 era miércoles. Estaba en mi escritorio en el centro, a mitad de una conciliación trimestral en la que había estado trabajando de la misma manera distraída y fragmentada que había estado trabajando en todo durante la última semana y media. El reloj de mi pantalla decía las 4:17 de la tarde. Mi teléfono vibró sobre el escritorio junto al teclado. Miré la pantalla. El número era uno que había guardado sin nombre, solo la línea principal del laboratorio que había buscado y almacenado la mañana en que entregué la muestra. 10 días de fingir. 10 días de observar cada expresión que cruzaba su cara y elegir cada palabra que salía de mi boca. 10 días de dormir al lado de alguien de quien ya no estaba segura haber conocido nunca. Había llegado a este momento. Contesté el teléfono. La voz al otro lado era profesional y cuidadosa de la manera en que se vuelven las voces cuando tienen algo significativo que decir y han sido entrenadas para no decirlo por teléfono. Señorita Valentina, esta es la Secretaría Distrital de Salud, Laboratorio de la Carrera 30, llamando sobre el caso número. Leyó el número. Sometido el 1 de octubre. Quisiéramos pedirle que venga a recibir sus resultados en persona. ¿Estaría disponible esta tarde? Dije que sí. Dije que podía estar ahí en 20 minutos. Ella dijo que alguien en recepción me atendería. No dijo nada más. Cerré el computador, le dije a Patricia que había surgido algo y salí de la oficina con el abrigo a medio poner. La señora en el mostrador revisó mi número de caso, desapareció por una puerta detrás del mesón y volvió con un sobre manila sellado. Me pidió que firmara un formulario confirmando el recibo. Firmé. Ella no me dijo qué había adentro. Ese aparentemente no era su papel. Cargué el sobre hasta el parqueadero y me subí al carro. Lo dejé en el asiento del pasajero durante un momento. Luego lo abrí. El informe tenía 3 páginas en papel membretado de laboratorio, denso con lenguaje técnico y rangos de referencia y notaciones que tuve que leer despacio para seguir. Soy contadora. Me siento cómoda con los documentos. Pero mis manos no estaban firmes cuando desdoblé esas páginas y tuve que detenerme 2 veces y esperar a que se calmaran antes de poder leer las líneas frente a mí sin que las palabras se borraran. Los hallazgos estaban en la segunda página. Talio presente en niveles que superan significativamente los umbrales de seguridad establecidos para exposición dérmica. Arsénico presente en concentraciones consistentes con contaminación aguda más que ambiental. Ambos compuestos identificados en la muestra de agua y en los artículos entregados.
Método de liberación consistente con un mecanismo de disolución lenta activado por contacto sostenido con calor corporal. Y luego la oración que leí 3 veces. El mecanismo de entrega es consistente con un diseño intencional para facilitar la liberación transdérmica lenta a través del contacto sostenido con superficies a temperatura corporal. Diseño intencional. Puse las páginas sobre el asiento del pasajero y miré a través del parabrisas al parqueadero. La furgoneta de reparto había salido. La mujer con las compras se había ido. El hombre con el chaleco reflectante seguía en el capó de su camioneta, terminando lo que fuera que tenía en su bolsa de papel, completamente ajeno al hecho de que a 6 metros de distancia, alguien estaba sentada muy quieta con un documento en el regazo que acababa de confirmar lo que había pasado 10 días esperando que no fuera verdad. Me quedé ahí 20 minutos sin moverme. Diseño intencional. Alguien había investigado esto, había conseguido los compuestos, había entendido las propiedades específicas del tejido detrás del lóbulo, el grosor de la piel, la proximidad de los capilares, la manera en que el calor sostenido acelera la absorción. Había encargado una pieza de joyería construida alrededor de ese conocimiento. La había puesto en una caja de terciopelo y la había extendido con una sonrisa y había pedido 2 veces que se usara. Alguien que sabía mi nombre, mi dirección, mi horario, por qué ruta iba al trabajo, cuánto tiempo estaba fuera. Alguien que sabía que Hortensia me había dejado una finca en Guatapé valorada en 600 millones de pesos, y que yo me había negado a venderla. Arranqué el carro. La URI de Chapinero quedaba a unos 12 minutos del laboratorio sin tráfico. Nunca había entrado a una estación de policía antes de esa tarde. El oficial de escritorio me dirigió a una sala de espera. 12 minutos después, un hombre entró por una puerta lateral y se presentó. El detective Cifuentes era más joven de lo que había esperado, con el tipo particular de quietud que algunas personas en esa profesión desarrollan. No pasivo, no relajado, solo económico. Como si hubiera aprendido a contenerse en reserva hasta que necesitara moverse. Me llevó a una pequeña oficina, cerró la puerta y puso un cuaderno legal sobre la mesa entre nosotros. Tómese su tiempo, dijo. Empiece donde se sienta. Empecé por el principio. Le conté sobre don Ernesto en el semáforo y la advertencia que casi desestimé. Le conté sobre la cajita de terciopelo azul y la manera en que Rodrigo me había mirado las orejas. Le conté sobre el vaso de agua tibia y lo que había encontrado en la mañana. Le conté sobre 10 días fingiendo y el sobre que acababa de abrir en un parqueadero. Puse la bolsa Ziploc sellada sobre la mesa. Puse el sobre Manila a su lado. Cifuentes no alcanzó ninguno de los dos de inmediato. Leyó sus notas. Hizo 2 preguntas de aclaración, la fecha de la entrega al laboratorio y las palabras exactas que Rodrigo había usado cuando preguntó por los aretes el día 8. Escribió las respuestas. Luego abrió el sobre y leyó. Estuvo callado durante el tiempo que duró la segunda página. Cuando llegó a la oración, la del diseño intencional, se detuvo. Levantó la vista hacia mí por encima del informe. Señorita Valentina, dijo. ¿Entiende lo que indica este documento? Le sostuve la mirada. Indica que mi marido tenía la intención de hacerme daño. Me miró un momento más. Luego asintió una vez y alcanzó el teléfono en el borde del escritorio. Esta noche abrimos una investigación formal, le dijo a quien contestó. Su voz tenía el mismo tono medido de cuando se había presentado, como si esto fuera simplemente el siguiente paso en una secuencia que siempre iba a llevar aquí. Me senté en esa silla frente a él y sentí que algo se acomodaba dentro de mí. No alivio. Alivio era una palabra demasiado liviana para lo que ese momento contenía. Algo más duro que eso. Algo que se había estado formando durante 10 días en el espacio entre el fingimiento y el saber, y que finalmente había llegado a la forma que iba a conservar. Se sentía como el comienzo de una decisión de la que no iba a volver atrás. La llamada llegó a las 7:43 de un martes por la mañana a mediados de noviembre. Todavía estaba en la cocina, con el café y el abrigo a medio poner, unos 4 minutos atrasada respecto a mi horario habitual. El identificador mostraba la línea principal de la URI, un número que había guardado la noche en que entré por primera vez a esa oficina. Puse el café sobre la mesa y contesté. Buenos días, señorita Valentina. Habla Cifuentes. ¿Tiene unos minutos? Me senté a la mesa de la cocina. A través de la pared no escuché nada. Rodrigo había salido antes de lo usual esa mañana, lo cual se había vuelto su propio tipo de patrón durante las últimas semanas.
El apartamento estaba quieto. Dije que sí tenía tiempo. Hemos avanzado, dijo Cifuentes. Me explicó primero el metraje de las cámaras. Una cámara de seguridad montada sobre la entrada de una tintorería en la carrera 11, 2 locales más abajo de una pequeña joyería, varias semanas antes. El sistema de joyería Carmenza tenía ciclo de retención de 90 días. El metraje seguía ahí. Apenas. Joyería Carmenza había capturado a Rodrigo entrando a esa joyería aproximadamente 6 semanas antes de que yo entregara la muestra al laboratorio. La marca de tiempo ubicaba la visita en un sábado por la mañana a mediados de agosto. Rodrigo estaba en cámara durante 47 minutos. Se fue llevando el mismo artículo que había traído. La joyería pertenecía a Carmenza, 52 años, propietaria única, 20 años en la misma ubicación. Cifuentes la había entrevistado 2 veces. Carmenza recordaba el trabajo. Un hombre había llegado, Rodrigo, aunque Carmenza lo conocía solo por el primer nombre, llevando un par de aretes colgantes de oro y una ampolleta pequeña y sellada. Tenía una solicitud específica. Quería que el pasador de cada arete fuera vaciado y equipado con un mecanismo que se abriera lentamente bajo calor sostenido. Una liberación activada por calor construida dentro del metal mismo. El canal necesitaría estar sellado para que el contenido se disolviera gradualmente en lugar de todo a la vez. Rodrigo le había dado a Carmenza una razón. Dijo que su esposa sufría de fatiga crónica, que su especialista había recomendado un enfoque transdérmico usando un compuesto particular, y que usarlo como joyería permitiría un contacto cutáneo continuo a bajo nivel durante todo el día. Lo dijo con la confianza particular de un hombre que explica algo técnico a alguien que asume que no lo va a verificar. Carmenza no lo verificó. La solicitud era inusual. Carmenza le dijo a Cifuentes que en 20 años nunca había recibido nada exactamente igual a eso, pero tampoco cruzaba ninguna línea que ella reconociera como tal. Una modificación personalizada, materiales inusuales, un cliente con una explicación lista. Completó el trabajo en 3 días. Mientras Carmenza trabajaba en los aretes al segundo día, una tarde de jueves, una mujer había entrado a la joyería. Su nombre, dijo Carmenza, era Doña Esperanza. Era una amiga suya de sus años anteriores en el oficio, alguien que conocía de hacía mucho tiempo y que pasaba de vez en cuando estaba por el barrio. Tendría unos 70 años, dijo Carmenza. Pelo plateado. Con una manera de mirar una pieza de joyería de la manera en que miran las personas que entienden algo a fondo sin necesidad de que se lo expliquen. Ese jueves, Doña Esperanza había visto los aretes sobre el banco de trabajo de Carmenza. Le había preguntado por ellos, no de manera casual. Cifuentes dijo que había tomado uno y lo había examinado con una atención que no era curiosidad, más bien reconocimiento. Carmenza le había contado todo, el nombre del cliente, la solicitud, la ampolleta, la explicación sobre la esposa, la contadora, la fatiga crónica, la finca en Guatapé. El cliente esperaba venderla pronto. No tenía ninguna razón para no hacerlo. Doña Esperanza era una vieja amiga. Era un trabajo interesante. Doña Esperanza se había quedado muy quieta durante un buen rato, mirando el arete en su mano. Luego lo había puesto con cuidado sobre el banco de trabajo, se había despedido de Carmenza y había salido de la joyería. No había dicho nada sobre lo que estaba pensando. No le había dicho a Carmenza lo que tenía intención de hacer. Simplemente se había ido. ¿Conoce a alguien con el nombre de Esperanza?, preguntó Cifuentes. Una mujer de aproximadamente 70 años, posiblemente relacionada con el mundo de la joyería o con alguien en la historia de su familia. Pensé en ello. Repasé los nombres. Los amigos de Hortensia, los vecinos de Guatapé, la gente del lado de mi madre a la que había conocido a lo largo de los años en fiestas y velaciones y tardes dominicales. Nada. No, dije. Nunca he escuchado ese nombre. Cifuentes hizo una pausa. Estamos trabajando para localizarla. Quería asegurarme de que usted no tuviera ninguna conexión previa antes de continuar. Dije que estaba segura. Él dijo que estaría en contacto y terminó la llamada. Me quedé en la mesa de la cocina con el teléfono en la mano y el café enfriándose frente a mí. No sabía quién era Doña Esperanza. Nunca había escuchado su nombre, pero ella había estado en esa joyería mientras los aretes todavía estaban sobre el banco de trabajo, antes de que estuvieran terminados, antes de que fueran entregados, antes de que nada de esto me hubiera pasado.
Y había entendido desde el pasador de un arete que sostuvo en la mano durante 30 segundos exactamente lo que a mí me tomó un vaso de agua tibia y 10 noches sin dormir descubrir. Había puesto el arete sobre el banco de trabajo, salido de la joyería y había hecho algo con lo que sabía. Algo que me había llegado en un semáforo en el centro de Bogotá un miércoles de septiembre a través de un anciano con chaqueta de terciopelo gris que sabía mi nombre. La oficina de Cifuentes se veía igual que la primera vez que me había sentado en ella. La misma luz fluorescente, el mismo cuaderno legal sobre el escritorio, el mismo tipo de quietud contenida y propositiva. Lo que era diferente era la carpeta sobre la mesa entre nosotros. La abrió sin preámbulos. La fotografía encima estaba impresa en papel estándar, ligeramente brillante, el tipo de imagen extraída de vigilancia o de redes sociales. Mostraba el interior de un restaurante, luz cálida, ladrillo expuesto. El tipo de lugar del Parque del Poblado que se llena los viernes por la noche y tiene lista de espera a las 8. 2 personas en una mesa junto a la ventana. Rodrigo a la izquierda, inclinado levemente hacia adelante, el codo sobre la mesa. Una mujer frente a él, pelo negro cortado justo por debajo de la mandíbula, una copa de vino cerca de su mano. La marca de tiempo en la esquina indicaba enero de ese año. 10 meses atrás. Miré la fotografía durante un buen rato sin hablar. Nunca la había visto antes. Su cara no me decía nada. Ningún parpadeo de reconocimiento, ningún medio recuerdo de una fiesta o una reunión de la oficina o un nombre mencionado de pasada. Era completamente desconocida para mí, pero la manera en que Rodrigo la miraba sí la reconocí. Había algo abierto en su expresión que no le había visto dirigido a mí en 3 años o más. No solo atención, algo más cálido que la atención, más deliberado, la clase de mirada que le da a alguien a quien ha elegido repetida y conscientemente por encima de todo lo demás disponible. Yo había sido destinataria de esa mirada una vez, hace mucho tiempo. Su nombre es Adriana, dijo Cifuentes. 29 años. Vive en Laureles. Tiene formación en bioquímica, 2 años de posgrado antes de dejar el programa. Había pasado 2 años como técnica de laboratorio en un contratista privado de investigación farmacéutica en el norte de la ciudad antes de dejar el cargo 8 meses antes. El acceso a compuestos químicos controlados había sido parte de su rutina diaria. Los mensajes cifrados entre ella y Rodrigo se remontan 10 meses atrás. Ella fue quien consiguió las sustancias usadas en los aretes. Rodrigo diseñó el mecanismo de entrega con su orientación. Mantuve los ojos en la fotografía. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Según el historial de mensajes, desde aproximadamente enero. El mismo mes en que se tomó esta fotografía. 10 meses. Mientras yo tomaba el bus al trabajo y cenaba en nuestra mesa de cocina y cargaba el apartamento con mi sueldo, ellos habían estado construyendo un plan que requería mi deterioro lento y gradual como primer paso. Cifuentes me lo explicó metódicamente, de la manera en que hacía todo, sin dramatismo, sin editorializar. El plan, tal como lo exponía el historial de mensajes, yo usaría los aretes diariamente. Los compuestos dentro de los pasadores se absorberían a través de la piel durante semanas, no días. Lo suficientemente lento para que el inicio pareciera el surgimiento de una condición crónica en lugar de un evento agudo. Primero fatiga, luego dolor articular, niebla cognitiva, el tipo de deterioro físico que se atribuye al estrés o al desorden autoinmune o simplemente al envejecimiento cuando uno no está prestando atención. Los médicos buscarían explicaciones. Nada obvio aparecería. Yo empeoraría. En algún punto durante ese deterioro, debilitada, confundida, quizás desesperada por alivio, Rodrigo sugeriría que vender la finca de Guatapé podría aliviar la presión financiera, que era la decisión práctica, que yo debería firmar los papeles y dejar que él se encargara, y yo, en el estado en que estuviera para entonces, quizás finalmente dijera que sí. En el cajón de su escritorio, los investigadores habían encontrado el documento, un formulario de transferencia de propiedad de la finca en Guatapé, ya diligenciado. Mi nombre en el renglón de transferencia. El nombre de Rodrigo en el renglón del receptor. El campo del valor de la propiedad en blanco, presumiblemente para completarse una vez que se consiguiera un comprador. Los renglones de firma vacíos, esperando. Era un documento construido sobre el supuesto de que yo eventualmente estaría en condición de no poder negarme. Me quedé mirando todo. Lo miré de la manera en que miras algo que confirma lo que ya sabías y aún así logra ser peor de lo que esperabas. Y entonces algo más surgió,
Un recuerdo específico que llegaba con la agudeza particular de las cosas que no sabías que estabas cargando. Enero. Un viernes por la tarde. Rodrigo me había enviado un mensaje diciendo que tenía una reunión con un posible contacto de negocios, algo que decía periódicamente, una frase que había dejado de significar algo específico para mí, y que llegaría tarde. Yo había preparado una sopa, algo sencillo, nada elaborado, solo algo caliente para una noche fría. Había comido sola en la mesa, visto algo en televisión cuyo nombre ya no podría recordar, y me había quedado dormida en el sofá esperando. Él había llegado después de medianoche. Me había despertado con el cuello tieso y me había ido a la cama sin preguntarle dónde había estado. Esa era la misma noche de la fotografía sobre el escritorio de Cifuentes. ¿Está usted bien?, preguntó Cifuentes. Me di cuenta de que había estado callada más tiempo del que pretendía. Sí, dije. Estoy bien. No era del todo verdad, pero era suficientemente verdad para el cuarto en el que estaba sentada. Lo que sentía no era el colapso que podría haber esperado. Ninguna oleada de dolor, ningún desmoronamiento repentino. Lo que sentía se parecía más a un asentamiento. El tipo específico de quietud que llega cuando dejas de esperar información y finalmente la tienes toda. Cuando la forma de algo se completa y puedes verla entera por primera vez. Había preparado sopa esa noche. Él había estado con ella, construyendo un plan. Yo me había quedado dormida en el sofá. Mañana por la mañana procedemos con la captura de ambos, dijo Cifuentes. Su voz era pareja, profesional, el mismo tono medido que había usado desde el primer día en que me senté frente a él. Asentí. Lo que se aquietó dentro de mí en ese momento no era amor. El amor había desaparecido hacía mucho. Disuelto gradualmente, de la manera en que se disuelven las cosas cuando se dejan demasiado tiempo en algo que no estaba pensado para contenerlas. Lo que se aquietó era algo más pequeño y más terco que el amor. La última parte restante de mí que había estado aferrada a la posibilidad de que hubiera leído todo mal. Que estuviera equivocada sobre todo. Esa parte soltó. Los números en mi pantalla habían dejado de tener sentido alrededor de las 8:15. Había estado en mi escritorio desde las 7:50, antes de lo usual, porque el apartamento se había sentido demasiado quieto esa mañana y necesitaba estar en algún lugar con otras personas. La oficina estaba solo a medio llenar a esa hora. Patricia en su escritorio al otro lado del cuarto. 2 colegas en la sala de vidrio con café y un portátil abierto. Había abierto el archivo trimestral que se suponía que estaba conciliando y lo había mirado fijamente. Había movido el cursor. No había hecho nada útil. Marlene llamó a las 9:15. Me detuve apenas un segundo al ver su nombre en la pantalla a esa hora, pero contesté al tercer timbre y me alejé de mi escritorio hacia la ventana. Su voz era más baja de lo normal, el registro particular que usan las personas cuando están reportando algo que han presenciado y todavía están procesando. Dijo que 2 hombres habían entrado al edificio hacía como 20 minutos. Ropa de civil, dijo, pero se notaba que eran autoridades. Habían subido directo sin detenerse en el citófono. Había escuchado voces en el corredor del segundo piso, no mucho, quizás 10 minutos, y luego el sonido de la puerta de la escalera. Me preguntó si yo estaba bien. Le dije que sí. Le di las gracias. Le dije que me llamara si necesitaba algo y terminé la llamada. Me quedé un momento en la ventana con el teléfono en la mano, mirando hacia el centro, la estructura de parqueadero al otro lado de la calle, el cielo de diciembre sentado bajo sobre la línea de tejados. Una mujer en el andén de abajo caminando rápido con el abrigo cerrado contra el frío. Un jueves ordinario. La ciudad haciendo lo que siempre hacía. La voz de Patricia vino desde el otro lado del cuarto, quieta y pareja. ¿Estás bien? Me di vuelta. Me miraba desde su escritorio con la expresión que yo había llegado a conocer bien durante el año anterior. Atenta sin ser intrusiva, ofreciendo sin requerir. Voy a estarlo, dije. Sostuvo mi mirada un momento, luego asintió una vez y volvió a su pantalla. Volví a mi escritorio. No miré el archivo trimestral de nuevo. El mensaje de Cifuentes llegó a las 9:47. 4 palabras. Listo, los 2. Lo leí 2 veces. Puse el teléfono sobre el escritorio junto al teclado, deliberadamente boca arriba, porque estaba harta de poner cosas boca abajo, y me quedé con esas 4 palabras durante un minuto. Listo. Los 2.
Rodrigo en el apartamento de Chapinero. Adriana en el suyo de Laureles. Simultáneamente, me había dicho Cifuentes la noche anterior, para que ninguno pudiera alertar al otro. Había salido como salen estas cosas cuando las planean personas que hacen esto por oficio. Radicé la conciliación trimestral a las 2:17 de la tarde, unas 4 horas más tarde de lo que debería haber sido, pero era lo mejor que podía hacer. Luego recogí mi bolso, le dije a Patricia que tenía un trámite pendiente y salí de la oficina con el abrigo sobre el brazo. Radicaé los papeles del divorcio a las 3:40. La notaria me entregó una copia de todo grapado en un fajo ordenado, y lo puse en el bolso junto al recibo del laboratorio que seguía detrás de mi tarjeta de la biblioteca. 2 documentos, uno que había iniciado todo esto y uno que cerraba otro capítulo. Conduje de vuelta a Chapinero. Después de parquear en el lote detrás del edificio me quedé en el carro durante un rato, mirando la entrada trasera. El edificio se veía exactamente como siempre se había visto, ladrillo un poco gastado en las esquinas, el número sobre la puerta en la misma posición levemente torcida que tenía desde que me mudé. Había entrado y salido por esa entrada cientos de veces sin pensar en ello. Esta noche me quedé en el carro 6 minutos antes de bajarme. Subí las escaleras. Me quedé de pie frente a la puerta del apartamento con la llave en la mano durante casi 2 minutos completos. Luego la abrí y entré. El apartamento estaba quieto de una manera que nunca había estado antes. No la quietud de alguien durmiendo en otra habitación ni la de una mañana de sábado antes de que nadie se despertara. Un tipo diferente. La quietud de un espacio que ha sido vaciado, en el que los objetos que quedaron son solo objetos ahora, sin seguir organizados alrededor de la presencia de alguien. Su computador portátil estaba sobre el escritorio del estudio, cerrado. Una taza de café estaba en el mesón de la cocina, todavía con un fondo de líquido oscuro de esa mañana. El cojín del sofá del lado izquierdo estaba levemente hundido por el uso. Evidencia pequeña de una vida que había existido aquí hasta esta mañana, y que ahora estaba, en el sentido práctico y legal, en proceso de terminar. Recorrí los cuartos despacio. No toqué nada. Solo miré. Me senté en el suelo de la cocina con la espalda contra los armarios. El apartamento nunca había estado tan quieto. No sabía cómo llamar lo que sentía. No era alivio. El alivio implica que algo doloroso ha terminado, y todavía no estaba segura de que había terminado y que simplemente había cambiado de forma. Tampoco era dolor exactamente. Algo que vivía entre los dos. Algo para lo que no tenía una palabra precisa. Un sentimiento que requería sentarse en el suelo de una cocina en diciembre con la luz apagada y los sonidos de la ciudad entrando apenas por la ventana. Me quedé sentada allí un rato, y luego pensé en Doña Esperanza. No sabía quién era ni qué sabía ni por qué había entrado a una joyería en la carrera 11 un jueves por la tarde y había entendido desde 30 segundos con un arete en la mano lo que a mí me había tomado 10 noches sin dormir descubrir. No sabía que la había llevado a actuar ni cómo había llegado a don Ernesto ni que sabía de mí antes de que nada de esto empezara. Pero había estado ahí. Había visto, y había hecho algo con lo que vio. Eso significaba que sabía algo sobre mi vida que yo necesitaba entender. Necesitaba encontrarla. Rosario contestó al segundo timbre. Tenía su número guardado desde hacía años, uno de esos contactos que conserva sin pensarlo mucho. No la había llamado desde las semanas posteriores al funeral de Hortensia, cuando había cosas prácticas que manejar y ella era la persona que sabía dónde estaba todo. No pareció sorprenderle escucharme. Me preguntó cómo estaba de la manera directa en que ella siempre lo hacía y yo le dije que me estaba defendiendo, lo cual era suficientemente preciso. Luego le pregunté si conocía a una mujer llamada Esperanza, una joyera, posiblemente relacionada con Hortensia de alguna manera. Una mujer de unos 70 años que vivía al sur de Bogotá. Hubo una breve pausa. Bosa, dijo Rosario. Vive en Bosa. Espera. Me dio un número y una dirección en una calle llamada Carrera del Cedro. Dijo que doña Esperanza había sido amiga de Hortensia durante mucho tiempo, más de lo que Rosario las había conocido a las dos. Lo dijo de una manera que sugería que había más que decir, pero que no era suyo decirlo. Anoté la dirección. Le di las gracias. Colgué y me quedé con el papel un momento. Luego me subí al carro. La casa en Bosa tenía una reja baja y un jardín que incluso en diciembre conservaba las formas esqueléticas de algo que había sido bien cuidado en su temporada. A lo largo del camino de entrada, en los arriates estrechos a cada lado,
Los tallos gris café de plantas de lavanda estaban de pie en filas parejas, secos y dormidos, pero todavía con su forma, todavía sosteniendo el contorno de lo que volverían a ser en primavera. Me quedé un momento en la reja antes de entrar. Doña Esperanza abrió la puerta antes de que yo hubiera terminado de tocar. Era más pequeña de lo que había imaginado, delgada, de pelo plateado, con la postura cuidadosa de alguien que había pasado la mayor parte de su vida de pie. Llevaba un cardigan oscuro sobre una blusa de algodón y me miró con ojos tranquilos y directos, y pensé que también un poco aliviados. «Valentina», dijo. No con sorpresa, solo con certeza. «Sí», dije. «Espero que no le moleste que haya venido». «He estado pensando en cuándo vendría», dijo, y abrió la puerta más. El interior de la casa era cálido y ordenado simplemente. Una sala con 2 sillas junto a la ventana, una pequeña biblioteca, una mesa auxiliar con una lámpara que proyectaba una luz ámbar suave, y en la pared junto a la biblioteca, una colección de fotografías enmarcadas, la mayoría en blanco y negro, caras de décadas anteriores. Una mujer en un jardín. 2 hombres frente a lo que parecía ser la entrada de un taller. Y una fotografía cerca del centro de la pared. 2 mujeres jóvenes muy juntas, riéndose de algo fuera del encuadre. A una de ellas no la reconocí. A la otra la había visto en una fotografía en el salón de mi madre durante toda mi infancia. Hortensia, décadas más joven, el pelo oscuro, la cabeza echada hacia atrás en una carcajada que reconocí incluso a través de 40 años y el cambio de soporte. Me quedé frente a esa fotografía durante un momento largo. 1983, dijo doña Esperanza desde detrás de mí. Una feria artesanal en Medellín. Para entonces ya nos conocíamos desde hacía como 2 años. Me di vuelta. Se había acomodado en una de las sillas junto a la ventana y me miraba con la expresión paciente de alguien que ha estado esperando para tener una conversación y que ya no tiene prisa ahora que ha llegado. Me senté en la otra silla. Me habló primero de don Ernesto. Había sido un viejo amigo de su marido fallecido, un hombre callado y observador que había pasado la mayor parte de su vida adulta notando cosas que otra gente dejaba pasar demasiado rápido. Vivía en el barrio Kennedy, no muy lejos de la carrera 11. Cuando ella lo había llamado y le había explicado lo que necesitaba, él solo había hecho 2 preguntas. ¿Dónde y cuándo? No podía llamarla yo misma, dijo doña Esperanza. Piense en lo que eso habría sonado. Una desconocida por teléfono diciéndole que su marido planeaba hacerle daño. Habría creído que estaba confundida o algo peor. Pero una persona a quien le ayudó a cruzar la calle, un desconocido sin nada que ganar, diciéndole una sola cosa con cuidado, algo que quizás usted podría recordar. Tenía razón. Yo había recordado. Me contó sobre los aretes, cómo había estado visitando a Carmenza ese jueves por la tarde, cómo había visto la pieza sobre su banco de trabajo y le había preguntado por encargo, al principio por hábito profesional, que se convirtió en otra cosa en el momento en que Carmenza empezó a explicar el mecanismo. 40 años trabajando con metal le habían dado una comprensión inmediata e inequívoca de lo que hace un pasador ahuecado de activación térmica. Se había quedado ante ese banco de trabajo y había sabido, sin necesitar que Carmenza terminara la frase, exactamente lo que estaba mirando. Y luego Carmenza había mencionado los detalles. Una esposa contadora. Una finca en Guatapé. Un marido que esperaba venderla. He oído hablar de usted, dijo doña Esperanza en voz baja. Hortensia hablaba de usted, su Valentina, la que quería la finca y de quien nadie podía hacer cambiar de opinión una vez que la había tomado. Sentí que algo se movía en el pecho que no intenté nombrar. Me contó el resto lentamente, de la manera medida de alguien que ha cargado una historia durante mucho tiempo y sabe cómo depositarla con cuidado. 40 años atrás, su primer marido había hecho algo similar. No idéntico, pero construido desde el mismo molde. Un plan que requería que ella fuera disminuida primero, luego persuadida, luego despojada de lo que era suyo. Había estado a punto de funcionar. Lo que lo detuvo, dijo, fue una mujer que había notado algo que el resto de la habitación había perdido y que no se había quedado callada. Hortensia, dije. Hortensia, confirmó. En los últimos meses de vida de Hortensia, durante las llamadas, la última visita que doña Esperanza había hecho a la finca de Guatapé, Hortensia le había pedido una cosa. No exactamente un favor. Más como el paso de algo entre las dos. Dijo, Esperanza, si mi Valentina alguna vez se encuentra en un problema de verdad,
Por favor, no la dejes enfrentarlo sola. Esas fueron sus palabras. Le dije que sí. El cuarto estaba muy quieto. Me levanté. No lo planeé. Mi cuerpo se movió antes de que el pensamiento estuviera formado del todo. Crucé la pequeña distancia entre las dos sillas y la abracé. Y ella se aferró con el agarre firme y tranquilo de alguien que ha estado esperando hacer exactamente esto. Y lloré. Lloré por el vaso de agua tibia sobre el estante del botiquín y las 10 noches que había pasado despierta al lado de alguien que tramaba un plan en mi contra. Lloré por el documento sin firmar en un cajón del escritorio y la sopa que había preparado una noche de enero y que había comido sola. Lloré por la mujer de la fotografía en la pared, riéndose de algo fuera del encuadre 40 años atrás, que me había querido con suficiente cuidado como para que su protección me alcanzara mucho después de que ella se hubiera ido. El juzgado 16 penal del circuito de Bogotá olía a aire reciclado y papel viejo, el olor institucional particular de un edificio que procesa cosas serias con regularidad administrativa. Había llegado 20 minutos antes. Rosario y Doña Esperanza ya estaban en el corredor fuera de la sala cuando llegué. Doña Esperanza con un abrigo de lana oscuro. Rosario con el saco azul marino que había usado en el funeral de Hortensia 3 años atrás. Las dos de pie junto a la ventana al final del pasillo de la manera quieta y decidida de personas que han llegado a algún lugar porque lo decidieron y no tienen reservas al respecto. Doña Esperanza me apretó la mano cuando me vio. No dijo nada. No hacía falta. Entramos y tomamos asiento en la tercera fila del lado del público. Doña Esperanza a mi derecha, Rosario a mi izquierda. La sala era más grande de lo que había esperado. Techo alto, paneles de madera en la pared frontal. Las proporciones diseñadas para comunicar que lo que sucede aquí tiene consecuencias. Rodrigo entró por una puerta lateral a las 9:03. Llevaba un traje gris que yo no reconocí. Se veía más pequeño de lo que se había visto la última vez que lo vi, que fue la mañana en que abrí la puerta del baño y él estaba en el corredor con una taza de café. Sus hombros levemente caídos, los ojos en el punto medio frente a él. Se sentó sin mirar al público. No me miró en ninguna dirección durante todo el tiempo que estuvo en esa sala. Adriana entró 2 minutos después por la misma puerta. Era más joven de aspecto en persona que en la fotografía que Cifuentes había puesto sobre su escritorio en noviembre. Estaba compuesta de la manera deliberada de alguien que está trabajando muy duro para mantenerse así. Sus ojos recorrieron el público una vez, brevemente, antes de sentarse. Observé su cara durante ese recorrido de la sala. Pasó sobre mí y siguió adelante. Luego algo, no sé qué, algún pequeño reconocimiento la hizo volver la mirada. Me miró durante quizás 3 segundos. Su expresión cambió de una manera difícil de nombrar con precisión. No exactamente sorpresa, no exactamente cálculo. Algo más cercano a la expresión de una persona que intenta entender cómo una variable que había tenido en cuenta no se comportó como se había previsto. Le sostuve la mirada. Luego miré al frente. Ninguno de los dos había elegido ir a juicio. Ambos habían ingresado cargos en febrero. La audiencia de esa mañana era solo para la sentencia. La jueza leyó la naturaleza de los cargos. Hizo referencia a los hallazgos toxicológicos, a la planificación documentada a lo largo de 10 meses, a la evidencia de intención deliberada y sostenida. Habló sobre la víctima, y cuando dijo esa palabra, la siguió con mi nombre, Valentina. En el contexto de un proceso legal, tu nombre suena diferente que en cualquier otro lugar. Despojado de informalidad, puesto en el registro oficial de algo que realmente sucedió, leído en voz alta en una sala construida para las consecuencias. Lo escuché aterrizar en ese espacio y sentí que algo se movió dentro de mí. Algo que había estado aplastado durante mucho tiempo. Algo pesado y sin nombre limpio. Liberándose de algún lugar entre mis costillas. Rodrigo, 12 años. Adriana, 6 años. La mano de Doña Esperanza encontró la mía sobre el banco entre nosotras. La sostuvo de la manera en que la había sostenido en su sala en enero, firme y sin prisa. El agarre de alguien que ha pasado por suficiente como para saber lo que una persona necesita en un momento dado y lo provee exactamente. Rosario a mi izquierda se quedó muy quieta con las manos entrelazadas en el regazo, mirando al frente. Había algo en su postura que me recordó a Hortensia, la verticalidad particular de una mujer que ha visto mucho y ha decidido, después de verlo, seguir erguida. Hacia el final de la audiencia, Adriana se volvió en su asiento y me miró de nuevo,
más tiempo esta vez. La expresión compuesta se había deslizado levemente, y lo que había debajo era más difícil de leer. Algo entre la incomprensión y el comienzo de una compresión que todavía no había terminado de tener. Le sostuve la mirada un momento. Luego aparté los ojos, porque no tenía nada que decirle con los míos ni de otra manera, y porque la sala estaba terminando su trabajo y yo quería estar presente para el final. Rodrigo nunca se dio vuelta. Cuando terminó, las tres salimos juntas por las puertas principales a la mañana de abril. El sol tenía esa calidad particular de Bogotá en primavera, cálido sin ser insistente, el aire todavía con un rastro de la frescura de la mañana debajo. La calle frente al juzgado seguía con su ocupación ordinaria, indiferente a lo que acababa de concluirse adentro. Doña Esperanza me sostuvo la mano mientras bajábamos las escaleras. Me detuve en el último escalón y me quedé ahí un momento, mirando la calle, la mañana de martes ordinaria, la luz que entraba por las hojas nuevas de los árboles en el separador. Por primera vez desde septiembre, recordé lo que se sentía respirar sin calcular nada primero. El trayecto desde Bogotá hasta la finca de Guatapé toma unas 2 horas y media en una mañana despejada, siguiendo la ruta hacia el oriente hasta que la ciudad se disuelve detrás y el paisaje antioqueño se hace a sí mismo, salidas espaciándose cada vez más, la línea de árboles engrosándose a ambos lados de la carretera. Las crestas de las cordilleras elevándose en la distancia con la permanencia reposada de las cosas que estaban aquí mucho antes de la carretera y seguirán aquí mucho después de ella. Había hecho este trayecto muchas veces de niña, presionada contra la ventana trasera buscando el primer destello de agua. De adulta, generalmente con alguien más en el asiento del pasajero o una lista de tareas esperando al otro extremo. Esta era la primera vez que lo hacía sola y sin nada que necesitara cumplir una vez que llegara, sin agenda, sin conversación que manejar, sin versión de mí misma que fuera requerida presentar. Alrededor del marcador de los 90 minutos, cuando la carretera se había asentado en un largo trecho abierto entre salidas, noté que no había buscado la radio. Ni una vez. No había ensayado un pensamiento ni llenado el silencio con nada en absoluto. Simplemente había conducido, y el silencio había sido algo a través de lo que me estaba moviendo en lugar de algo que estaba soportando. Mi psicóloga había dicho en febrero que uno de los indicadores de la recuperación es cuando la quietud deja de sentirse como una amenaza. Lo había anotado y no había estado segura de entenderlo. En ese trecho de carretera con la luz de la mañana entrando por el parabrisas en un ángulo bajo y cálido, creí que estaba empezando a hacerlo. La llave de la reja estaba en el mismo llavero que la de mi apartamento. El candado giró sin resistencia. Rosario lo había estado manteniendo de la manera en que había mantenido todo lo demás. Empujé la reja y conduje por el camino de piedra hasta la casa. El jardín había crecido en mi ausencia. Hierba alta a lo largo del cerco, una enredadera avanzando sobre la esquina del pasamanos del porche, los arriates repletos de malezas que habían aprovechado al máximo el suelo sin atender. Una ventana del costado oriental había perdido su marco y se apoyaba levemente contra el friso. La madera del porche necesitaba lijado. Toda la propiedad tenía el aspecto de un lugar que había estado esperando pacientemente que alguien volviera y lo dijera en serio. Más allá de todo eso, el embalse era el mismo. Quieto y plateado a la luz de la mañana de mayo, la orilla lejana bordeada de cedros y pinos, la superficie moviéndose en esa manera lenta y rítmica, el mundo respirando antes de decidir qué tipo de día ser. Me quedé de pie en el borde del porche y lo miré durante mucho tiempo sin entrar. Lo dejé ser lo que siempre había sido. Me dejé ser alguien a quien se le permitía quedarse aquí. Adentro los cuartos estaban llenos de polvo pero intactos. Rosario había mantenido las ventanas selladas y se había encargado de las cosas prácticas, dejando todo lo demás en gran medida como estaba, una forma de respeto, pensé, por la decisión que yo eventualmente tomaría sobre el espacio. La estufa de hierro fundido estaba fría pero limpia. El closet de cedro todavía olía a sí mismo. Esa combinación particular de madera y tiempo y algo levemente dulce que nunca había encontrado en ningún otro lugar. En el alféizar de la ventana de la cocina, donde Hortensia siempre había tenido una pequeña maceta de barro, había un tallo seco de algo que no pude identificar, el último vestigio de lo que ella hubiera cultivado en su primavera final. Lo dejé donde estaba. Abrí todas las ventanas de la casa. Luego saqué la escoba del closet trasero y empecé desde la sala principal. Trabajando hacia adentro, lavé las superficies con agua tibia. Barré los pisos 2 veces. Trabajé sin horario, sin urgencia, cuarto por cuarto,
Y en algún lugar del cuarto trasero entendí lo que mi psicóloga había querido decir sobre recuperar un espacio. No se trataba de limpiar un lugar. Se trataba de moverse por él en tus propios términos, un cuarto a la vez, hasta que empieza a sentirse como tuyo de nuevo. Estaba terminando la cocina cuando se abrió la puerta de Maya. Rosario entró sin ceremonia, cargando una bandeja de pan de bono envuelto en papel aluminio en una mano y una bolsa de papel con tomates de su huerta en la otra. Los puso sobre el mesón, miró las ventanas abiertas y las superficies limpias e hizo un sonido de aprobación quieta. «Vuelve a verse como usted», dijo. Almorzamos en el porche, viendo una pareja de garzas trabajar el extremo poco profundo de la ensenada debajo del límite de la propiedad. Rosario me dijo que había estado revisando la casa cada 2 semanas desde octubre. Lo dijo sin esperar reconocimiento. Era simplemente lo que había hecho porque era lo que había que hacer. Así era Rosario. Siempre había sido así. Doña Esperanza llegó el domingo por la mañana. Su hija condujo los 100 kilómetros desde Bogotá en un arreglo práctico que doña Esperanza había aceptado con su pragmatismo quieto de siempre. Se quedaron hasta la tarde. Las 4 nos sentamos en el porche, doña Esperanza y su hija en las mecedoras, Rosario y yo en los escalones con tinto y lo que quedaba del pan de bono. La conversación se movió de la manera en que se mueve la conversación entre personas que no se están representando mutuamente, derivando de un tema a otro sin agenda, pausando cuando necesitaba y reanudando sin la incomodidad que requiere ser llenada. En algún momento a mitad de la tarde, doña Esperanza posó su taza y dijo que Hortensia le había dicho una vez que el embalse de Guatapé era el lugar donde más se sentía ella misma. No la versión de sí misma que le mostraba al mundo, dijo doña Esperanza mirando el agua. La que había debajo, la que no necesitaba explicarle nada a nadie. Pensé en eso. En la mujer que me había enseñado a quedarme junto a una ventana con un tinto y simplemente mirar lo que tenía enfrente. En las flores que se empeñaban en quedarse. En la firmeza particular de una persona que ha pasado por suficiente para saber lo que importa y ha dejado de ser incierta al respecto. Creo que estoy empezando a entender lo que quería decir, dije. Doña Esperanza me miró y sonrió la sonrisa pequeña y tranquila de alguien que reconoce que algo está volviendo a su lugar correcto. Antes de que se fueran, cargué las plántulas que había traído de un vivero en Bogotá por el camino de entrada y empecé a presionarlas en la tierra en 2 filas parejas. 12 plantas de lavanda, la misma variedad terca que había crecido en el jardín de Hortensia en esta finca todo el tiempo que yo podía recordar. La tierra estaba blanda por la lluvia de 2 días antes, el suelo oscuro y maleable de la manera en que lo es la buena tierra antioqueña en mayo. Rosario se quedó junto a la reja y observó sin ofrecer ayuda. Entendía, creo, que cierto trabajo pertenece a manos específicas y se disminuye con la asistencia. Planté las 12, apelmacé la tierra alrededor de cada una y me quedé de pie al final del camino mirando las 2 filas disparejas de pequeñas plantas gris-verdes que llevaban a la puerta principal. Tardarían una temporada en establecerse. El primer año se verían inseguras de sí mismas. Para el segundo estarían comprometidas. Para el tercero serían el tipo de cosa que vuelve sin importar qué. El domingo por la mañana, antes de cerrar la casa y volver a Bogotá, conduje hasta Guatapé y encontré la pequeña carpintería en la calle comercial que Rosario había mencionado. Una operación familiar, 30 años en el mismo lugar. El tipo de sitio que hace cosas pensadas para durar más que la ocasión. El hombre en el mostrador tenía a serrín en los antebrazos y la facilidad de alguien que ha pasado la mayor parte de su vida laboral haciendo cosas a mano. Me preguntó qué quería en la pieza, el tamaño, la madera, las letras. Se lo dije sin dudar. El aviso llegó un viernes por la mañana envuelto en papel café y atado con pita. Lo desenvolví sola. El roble era dorado pálido, la veta corriendo en líneas largas y parejas por toda la cara del tablón. Las letras habían sido cortadas hondo, no pintadas encima, no con plantilla, sino talladas en la madera misma para que conservaran su forma a través del tiempo, del clima, de las temporadas y los años. Pasé los dedos por los surcos tallados de la manera en que se lee algo en un idioma más antiguo que las palabras. La finca de Hortensia. Me quedé de pie en el porche del embalse de Guatapé durante un momento largo sosteniendo el aviso con las 2 manos, no del todo lista para moverme. Hay cosas que requieren la extensión completa de una experiencia para entenderse. Puedes conocer un hecho al principio y no comprenderlo hasta el final. Y la distancia entre esos 2 puntos es donde sucede todo lo que importa.
Yo había sabido desde la mañana en que estaba ante la ventana del baño sosteniendo un vaso de agua descolorida que algo me habían hecho deliberadamente. Había sabido desde la tarde en que me senté frente a Cifuentes con un sobremanila en las manos quién y qué. Había sabido desde la noche en la sala de Doña Esperanza en Bosa de dónde venía el hilo y cuánto tiempo llevaba corriendo. Pero de pie ante esta reja con este aviso, entendí algo que antes no había podido alcanzar. Pensé en don Ernesto en el semáforo de la calle 82. La chaqueta de terciopelo gris, la voz tranquila, la manera en que se había detenido en mitad del cruce y me había mirado directamente. Pensé en el vaso de agua tibia en el estante del botiquín durante una noche larga y cuidadosa. Pensé en el sobremanila y en la oración que leí 3 veces. Diseño intencional. Pensé en doña Esperanza en una joyería un jueves por la tarde, sosteniendo un arete en la mano y entendiendo en 30 segundos lo que estaba mirando, y luego eligiendo actuar, sin vacilación, sin ninguna obligación de hacerlo. Pensé en Hortensia de pie junto a una ventana de la cocina hace 40 años con un tinto, mirando la luz moverse sobre el agua. Cada una de esas cosas había llevado aquí. A esta reja. A este aviso. A esta mañana ordinaria de viernes en mayo. Con el embalse detrás y las plántulas de lavanda en la tierra y las manos firmes. Tomé el martillo. El sonido del primer golpe resonó sobre el agua y volvió cambiado, suavizado por la distancia, redondeado en los bordes. De la manera en que el sonido te vuelve diferente después de haber viajado sobre agua abierta. Metí el primer soporte al poste con 4 golpes, luego el segundo. Levanté el aviso y lo encajé en los soportes y me eché para atrás a mirarlo. La luz de la mañana entraba por los árboles en un ángulo bajo de la manera en que lo hace la luz antes de que el sol supere las ramas superiores, filtrante y cálida, moviéndose levemente cuando se movían las hojas, cayendo sobre las letras talladas de una manera que las hacía leerse claramente incluso desde lejos. La finca de Hortensia. Presioné la palma plana contra la madera, contra las letras de su nombre, y me quedé así. Hortensia solía decir, no seguido, sino en ocasiones particulares, generalmente las tardes cuando el embalse estaba quieto y la conversación había derivado hacia el tipo de territorio que solo se abre en esa calidad de silencio, que Dios tenía una manera de mandar ayuda que no parecía ayuda hasta después. Que la persona que llegaba exactamente cuando la necesitabas raramente venía con ningún anuncio de su propósito. Así es como sabes, decía. Los ángeles no llegan con fanfarria. Llegan con las rodillas adoloridas y el horario del bus. Yo creía que estaba siendo poética. Entiendo ahora que estaba siendo precisa. Doña Esperanza tenía las rodillas adoloridas. Don Ernesto tenía el horario del bus y una chaqueta de terciopelo gris gastada en los puños. Rosario tenía una bandeja de pan de bono y una oferta permanente de tomates de su huerta. Ninguno de ellos había aparecido en un momento de drama obvio. Habían estado presentes y prestando atención y dispuestos, y al ser las 3 cosas a la vez en el momento correcto, habían cambiado el curso de algo. Me había pasado la mayor parte de mi vida adulta creyendo que necesitaba ser autosuficiente. Que pedir ayuda era una forma de debilidad, que depender de alguien era un riesgo que los resultados habían confirmado que era correcto evitar. Había cargado esa creencia a través de un matrimonio que la usó calladamente en mi contra, que dependía de mi disposición a absorber y manejar y no hacer demasiadas preguntas. Lo que sé ahora, de pie ante esta reja, es que la autosuficiencia no es lo mismo que estar sola. Que hay una diferencia entre cargar el propio peso y rechazar cada mano que se extiende hacia ti. Que las personas que quisieron a Hortensia me quisieron a través de ella y siguieron queriéndome después de que ella se fue. No porque se lo pedí, sino porque eso es lo que hace el amor. Cuando es el verdadero, hace arreglos. Cumple su palabra. Encuentra la manera. Creo que Dios tuvo algo que ver con eso. No puedo decirte exactamente cómo y no voy a intentarlo, pero sé que la cadena de eventos que llevó de un jueves por la tarde en una joyería a un miércoles en un semáforo a un estante de botiquín a una audiencia de sentencia a esta reja en mayo no sucedió por accidente. Algo se estaba moviendo a través de todo eso. Algo llevaba la cuenta. Me eché para atrás del poste de la reja y miré el aviso una vez más. Las letras talladas atrapaban la luz. Las plantas de lavanda a lo largo del camino todavía eran pequeñas, todavía encontrando su lugar en la tierra antioqueña, pero estaban ahí. Comprometidas, de la manera en que tiende a comprometerse la lavanda una vez que ha tomado su decisión. Pensé en Hortensia, en la versión de sí misma que traía a este lugar, la que estaba debajo de la que le mostraba al mundo, la que no necesitaba explicarle nada a nadie.
Pensé en el tallo seco todavía en el alféizar de la ventana de la cocina, el último de su primavera final. Lo había dejado ahí a propósito. Este lugar me había esperado. Yo había vuelto. Mirando atrás en todo lo que pasó, el vaso de agua, los 10 días fingiendo, el sobre en un parqueadero, sigo volviendo a una verdad incómoda. Lo más peligroso que hice durante todo eso no fue quedarme callada. Fue convencerme durante demasiado tiempo de que el silencio era lo mismo que la seguridad. Que no nombrar una cosa significaba que no era real. Que mientras no hiciera la pregunta en voz alta, la respuesta no podría hacerme daño. Podía. Me hizo daño. Y perdí tiempo que no voy a recuperar. Así que si esta historia te encontró en un momento en que algo en tu propia vida se siente levemente incorrecto, un regalo que no te sienta bien, una amabilidad que llega como representación, una pregunta que sigues doblando en cuadrados más pequeños porque no estás lista para la respuesta, por favor no hagas lo que yo hice. No esperes a que el agua cambie de color. No esperes hasta que la evidencia sea irrefutable antes de permitirte confiar en lo que ya sientes. Tus instintos no son paranoia. Son información. Trátalos como tal. Y su venganza, si quieres llamarla así, no se pareció a nada de lo que yo hubiera imaginado antes. No hubo confrontación dramática, ningún momento de estar sobre la ruina de alguien con satisfacción. Su venganza fue un informe toxicológico puesto sobre el escritorio de un detective. Fue los papeles del divorcio un jueves por la tarde. Fue 12 plantas de lavanda presionadas en la tierra antioqueña y un aviso de roble tallado colgado en la reja de una finca que alguien intentó quitarme. Esa es la única venganza que alguna vez querría. La que te devuelve tu vida en lugar de consumir lo que queda de ella. Presioné la mano una vez más sobre su nombre. Luego la solté. Caminé al carro, puse el bolso en el asiento del pasajero y arranqué el motor. 2 horas y media de vuelta a Bogotá. La misma carretera que tomé para salir de aquí, las mismas crestas, los mismos tramos largos entre salidas donde el mundo se queda callado y eres libre de ser nadie en particular. Por primera vez en mucho tiempo, tenía ganas del camino.